El siguiente caso, A Creeping Suspicion, es extraído del New England Journal of Medicine y presentado por alumnos de la Universidad Anáhuac Cancún. Se trata de un paciente femenino de 51 años de edad, quien es llevada al servicio de urgencias por su esposo, después de presentar habla sin sentido, palabras confusas, dificultad para nombrar objetos y perseverancia con el conteo. Su orientación, comprensión y patrones del habla tuvieron fluctuaciones durante toda la mañana. Su esposo refiere que días antes de la presentación, la paciente había referido cefalea, náuseas, vómito y fatiga. Sin embargo, no había presentado fiebre ni un historial de síntomas similares. El cambio agudo en el estado mental de la paciente sugiere diagnósticos diferenciales que incluyen eventos cerebrovasculares. La cefalea, náuseas y vómitos podrían indicar edema cerebral o alguna lesión ocupante de espacio, aunque el rápido inicio de los síntomas hacen que un proceso tumoral o neurodegenerativo resulte menos probable. Observando los antecedentes de la paciente, podemos ver que ésta levanta sospechas de implicaciones metastásicas cerebrales. El consumo previo de tabaco incrementa el riesgo de infarto y los antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus tipo 1 e hipotiroidismo pudieran apuntar a un proceso autoinmune. Sus síntomas de cefalea, náuseas y fatiga podrían sugerir un proceso infeccioso. Después de la exploración de la paciente, podemos decir que el patrón de habla en la paciente sugiere una afasia fluente con comprensión y selección de palabras inadecuada. Un infarto agudo es una consideración inmediata. Después de la tomografía computarizada y los estudios de laboratorio, podemos ver que dada la agudeza de los síntomas neurológicos de la paciente, un evento isquémico no puede ser descartado, a pesar de los resultados normales en los estudios de imagen. La leucocitosis puede ocurrir en un infarto agudo, pero también es consistente con un proceso infeccioso o inflamatorio. La presencia de fiebre de la paciente aquella tarde cambia el diagnóstico diferencial de un suceso isquémico hacia un proceso inflamatorio, como es la infección o una reacción inmunitaria. Los hallazgos en la resonancia magnética son altamente sugestivos de un proceso inflamatorio local agudo en el lóbulo temporal izquierdo. La encefalitis viral, especialmente la dada por el virus del herpes simple, parece probable. Las fiebres se resolvieron al tercer día del tratamiento y la paciente se volvió mucho más alerta aunque su afasia persistió. Se le realizó una punción lumbar 6 días después de su presentación inicial y esta reveló un predominio de linfocitos. Sin embargo, los estudios de infección bacteriana fueron todos negativos, lo que hace que un proceso bacteriano común sea poco probable. Dada la alta sensibilidad de los ensayos de PCR, la infección por el virus de herpes simple o un enterovirus es aún más probable, además considerando que la paciente no ha tenido mejoras en su habla. La inflamación progresiva y el edema en la resonancia magnética sumado al deterioro clínico habla de un proceso tratado inadecuadamente o más bien intratable. El deterioro clínico que tuvo la paciente después de que le fue removida el aciclovir apunta hacia el diagnóstico de encefalitis por herpes simple. 2 semanas después del inicio de los síntomas, la paciente estuvo alerta y afebril, pero con una mejora mínima en las anormalidades del habla. Se le realizó una biopsia en el día 16, la cual mostró un proceso inflamatorio linfocítico y células infectadas por virus del herpes simple. Un ensayo de reacción de la cadena de la polimerasa dio positivo también para virus del herpes simple tipo 1. El aciclovir vía intravenosa fue continuado por 21 días. La letargia mejoró, sin embargo la afasia persistió. Ella fue enviada a su casa después de 27 días de hospitalización y continuó con terapia de lenguaje por 5 meses con una mejoría modesta en la afasia. Una resonancia magnética en el día 80 reveló necrosis en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces, la encefalitis por herpes simple nos arroja síntomas agudos, los cuales pueden indicar fiebre y alteraciones neurológicas focales, aunque las convulsiones también son comunes. La biopsia cerebral sigue siendo el estándar del diagnóstico para este tipo de padecimiento, sin embargo, se realiza con poca frecuencia debido a ser altamente invasivo. Ahora se puede establecer el diagnóstico de esta enfermedad amplificando los ácidos nucleótidos, tal como en la prueba de la PCR. Como conclusión de este caso, pudiéramos decir que la presentación clínica de esta paciente era típica para herpes simple. Presentaba síntomas de alteración del estado de conciencia, fiebre y afasia, lo que demostraba la encefalitis. Hoy en día existen técnicas moleculares altamente precisas que darían el diagnóstico de una manera asertiva, tal como la PCR. Created using Powtoon.